La cuestión fiscal no es solo para los entendidos, sino también para que el pueblo lo entienda, ¿eh? La cuestión fiscal es muy importante, de algún modo condiciona todo lo que tiene que ver con las políticas macroeconómicas. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Muy bien. Te daba el pie con este tema que me parece que se ensambla con lo que veníamos hablando de la inflación, ¿no? Sí, es así. Cuando uno habla del informe fiscal o resultado fiscal, básicamente lo que está mirando son las cuentas del gobierno, más precisamente en qué recauda y cómo gasta justamente eso que recauda. Entonces, si uno mira este informe fiscal, resultado fiscal mes a mes, básicamente encuentra que se compone de 5 grandes elementos. Uno es justamente los ingresos totales, es decir, qué cobra y a quién le cobra el gobierno para juntar dinero. Básicamente el 90% de estos ingresos totales son impuestos de débitos y créditos bancarios, IVA, ganancias, etcétera, ¿no? Y después tenemos el segundo gran componente, que es gastos primarios, es decir, esto que recaudó, ¿cómo lo gastó? Y los gastos primarios se descomponen básicamente en dos subconjuntos. Uno es gastos corrientes, donde están lo que es sueldos, jubilaciones, pensiones, asignaciones universales, básicamente las prestaciones sociales, ¿no? También tenemos los subsidios económicos y los gastos de funcionamiento. Estos gastos representan el 95% de todo el gasto que hace mes a mes el gobierno nacional. Ahí está, entonces, todo lo que decías, asignaciones, subsidios, salarios y el gasto del Estado en funcionamiento, que incorporará allí luz, mobiliario, todo lo que se gasta para el funcionamiento del Estado, 95%. Exactamente. Y el 5% restante de los desembolsos que hace mes a mes es básicamente gastos en infraestructura, arreglar escuelas, calles, plazas, cloacas, agua potable. Por lo tanto, es mínimo eso. Es mínimo, claro. Entonces, si uno toma estos ingresos totales y le resta estos gastos primarios, tenemos lo que se llama el resultado primario, que en el mes de enero fue positivo en 4.000 millones. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno tuvo superávit, el gobierno nacional, es decir, que recaudó más de lo que gastó en el mes de enero. Pero aquí no estamos diciendo nada de qué pasó con los intereses de la deuda pública, que es el siguiente elemento o componente que aparece en este informe fiscal. Por ejemplo, en enero los intereses que se pagaron fueron de 30.000 millones de pesos. Entonces, si tenemos en cuenta estos intereses y se los agregamos al resultado primario, tenemos lo que se denomina el resultado financiero. Y el financiero lo que sí está mostrando es que hay un déficit importante, o que hubo en enero, de 26.000 millones de pesos. ¿Y eso solo en servicios de la deuda? Exactamente, los intereses fueron 30.000 millones en enero, o sea, por dos factores puntuales que se dieron que no se dan siempre. Uno de estos fue que el gobierno, le tenía que pagar 9.500 millones de pesos al Banco Central el 30 de diciembre, pero como fue un día inhábil, pasó para enero. Y otro factor, digamos, que no es frecuente es que hubo una emisión de nueva deuda por 8.000 millones de pesos. Es decir, si no hubieran estado presentes estos dos fenómenos, los intereses hubieran sido aproximadamente unos 15.000 millones de pesos, lo cual sigue siendo alto. ¿Igual ese es el promedio mensual, Pablo? No, estos son gastos puntuales, desembolsos puntuales del mes de enero. Sí, por lo que decía, pero digo 15.000 más o menos es lo que... Bueno, sí, eso sí, los 15.000 sí, eso van, digamos, mes a mes, y bueno, pueden subir o bajar, digamos, en función del periodo de los vencimientos que se vayan produciendo a lo largo del año o las emisiones de nueva deuda. Tremendo, ¿no? Lo que hay que pagar por todo eso. Pero bueno, sí, justamente ese endeudamiento tiene que ver con el déficit. Exactamente, es lo que decíamos el viernes pasado, ¿no? La opción es, digamos, tratar de bajar un poco la inflación, emitiendo un poco menos o algo menos de lo que se venía haciendo, pero la contracara de esto es el mayor endeudamiento, porque si uno mira lo que pasó en el año 2017, el gobierno sigue gastando más de lo que recauda. Si bien el resultado primario bajó, que es el famoso sobrecumplimiento de la meta fiscal que se habló mucho hace un par de semanas, que fue que el gobierno, digamos, gastó menos de lo que iba a gastar y en definitiva tuvo mejores resultados de los previstos. Pero no se habla en realidad del resultado financiero, que es el déficit total, que hoy está muy alto y está muy parecido a lo que venía haciendo en la gestión anterior. Claro. Bueno, de eso va a hablar un poquito Macri, ¿no? De cómo lograron bajar el gasto, pero no alcanza porque tenés ese gasto financiero que finalmente te lleva a un déficit permanente. Sí, la única forma de bajar esto es que la economía crezca.
Si la economía crece varios años seguidos, eso hace que se recaude más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si uno mira qué pasó en el 2017 y el patrón de enero se repiten, es decir, los ingresos están aumentando algo por encima de los gastos gracias al crecimiento, a la mejora, digamos, de la economía comparada con 2006. Si uno mira IVA, impuesto a las ganancias, aportes y contribuciones, son todos impuestos que están relacionados o asociados a la actividad económica y al empleo. Si uno mira esto, el crecimiento tanto de enero como el acumulado del todo el 2017 superó ampliamente a la inflación. Claro. Eso quiere decir que la economía se está recuperando, no de manera pareja para todos los sectores, de eso ya lo hemos mencionado, pero sí en términos generales ha recuperado y bueno, por eso creció el año pasado y este año se espera que crezca más o menos similar. Entonces la receta es esa, ¿no? Seguir creciendo para poder ir compensando estos déficits. Por eso el ajuste tampoco puede ser tan profundo, porque es uno de los motores del crecimiento, ¿no? El consumo. Exactamente, el consumo representa aproximadamente el 65% de lo que es el Producto Bruto Interno. Entonces, es muy fácil, digamos, estimular o deprimir ese consumo, ¿no? Con buenas o malas medidas, eso varía y eso impacta inmediatamente en el PBI. Pero lo importante es no hacer aumentar el PBI o el crecimiento económico vía consumo, porque si yo no tengo oferta del otro lado, o no tengo inversiones, ese o mayor consumo termina impactando o trasladándose a los precios y generando mayor inflación. Claro. Por eso es muy importante el tema de la famosa ayuda de inversiones para compensar esa demanda con mayor oferta y que no aumenten los precios. Exactamente. Bueno, muy bien, cómo va todo concatenado, ¿no? Yo creo que se va entendiendo. Muchas gracias por este servicio, Pablo. Bueno, ha sido un gusto. Seguiremos entonces el viernes y ya tendremos incluso para analizar el discurso, va a quedar siempre algo para comentar de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de Mauricio Macri. Seguramente, algo comentaremos. Hasta el viernes entonces con Pablo Salvador.